heraldo que tú eres, tienes que decir lo que has aprendido de la palabra. Lo que tú has aprendido de Jesús, lo que has aprendido de nuestro Dios, eso es lo que yo quiero, encarecidamente te encargo que tú digas. Y ese es el trabajo de cada uno de nosotros. No solamente de los predicadores, sino que cada uno de nosotros los creyentes en Jesucristo tenemos la obligación, y no solamente la obligación, sino tenemos la obligación de decir con toda autoridad la palabra de Dios. Pero nosotros debemos de hacerlo sin alterar esta palabra. Debemos de hacerlo sin falsificar el mensaje. Debemos de hacerlo sin nosotros decir otro mensaje, otra cosa que no sea la misma palabra de Dios. Entonces es necesario que nosotros recordemos que la predicación de la palabra es el único medio dejado por Dios para que nosotros comuniquemos al mundo su gran verdad. Interesante, ¿verdad? Y es necesario que hoy día cada uno de nosotros, los creyentes en Jesucristo, obedezcamos esto. Es necesario que cada uno de nosotros, creyentes en el Señor Jesucristo, estemos conscientes de que tenemos un supremo llamado, un supremo mandamiento, y es de predicar la palabra. Amén. Es de decir lo que Dios quiere que nosotros digamos, pero digámoslo conforme a lo que dice aquí. Ahora, y es por eso que Pablo está diciéndole a Timoteo, predica la palabra, pero ¿cómo debe de ser predicada la palabra? ¿Debe de ser predicada como a mí me dé la gana o como el otro quiera? Vamos a ver, ahí en este mismo versículo 2, Pablo está diciéndole a Timoteo, predica la palabra, ¿verdad? Pero dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Mira, Luis, tú vas a predicar la palabra. Le está diciendo a Timoteo y por ende me lo dice a mí o a cada uno de ustedes. Vete y predica la palabra. El instar a tiempo y fuera de tiempo, lo que nos quiere decir a nosotros es que nosotros tenemos que predicar la palabra en cualquier momento. Que nosotros muchas veces, como creyentes en Jesucristo, queremos esperar el momento, que se dé el momento para predicarlo. No, cuando Pablo está diciendo que instes a tiempo y fuera de tiempo, él lo que nos está diciendo a nosotros es, no esperes ningún momento, provoca tú el momento para predicar la palabra de Dios. Es necesario que nosotros los creyentes provoquemos el momento para decir lo que tenemos que decirle a las personas, lo que Dios quiere de cada uno de ellos. Es por eso que Pablo está diciendo, insta a tiempo y fuera de tiempo. Al hacerlo, está diciendo, provócalo. Muchos de nosotros no nos gusta muchas veces ver que los hermanos pentecostales decimos a veces, ellos son como locos. Pero mis hermanos, es necesario que a veces seamos locos en el Evangelio para que el hombre pueda encontrar a Jesucristo, para que nosotros podamos llevar ese Evangelio a los demás. Pablo está diciendo a tiempo y fuera de tiempo. No tienes tú que esperar la oportunidad. Tú eres quien tienes que provocar la oportunidad. Lamentablemente nosotros muchas veces no lo hacemos. Por eso es que muchas veces estamos personas a nuestros lados y no conocen nada del Evangelio, porque nosotros estamos esperando que se dé la oportunidad de hacerlo. No, Pablo está diciendo, provoca, sé un provocador, pero no provocador de pleitos, no provocador de problemas, ¿verdad? Bueno, Pablo siempre que iba a algún lugar se encontraba en un lío, por solamente predicar la palabra. Bueno, si nosotros nos encontramos en líos por predicar la palabra, gloria a Dios. La gloria sea para Dios, sí o sí. Que no nos encontremos en líos por chismear. Que no nos encontremos en líos por meternos en lo que no nos corresponde. Porque no nos metamos en líos por robar. Metámonos en líos por predicar la palabra de Dios. Ahora, Pablo le dice a Timoteo que debe de predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Ahora, ¿cómo él debía este encargo que le está dando
Pablo a Timoteo hacerlo. Ahí mismo el versículo 2 lo dice. ¿Cómo él hacer este trabajo de predicar la palabra? Redarguyendo, dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 3 cosas que debía de hacer Timoteo en la predicación de la palabra de Dios. Lo primero que le dice Pablo a Timoteo aquí es redarguye. ¿Qué es redarguir? ¿Sabe usted, alguno de ustedes qué significa la palabra redarguir? ¿Alguien lo sabe? ¿Nadie? No, usted lo sabe, lo que pasa es que no quiere decirlo. Miren, mis hermanos, redarguir es una palabra que viene del griego, de la palabra elegimos, y significa reprensión. Es amonestar al otro o reprenderlo por su conducta. O sea, es corregir en lo interior. Eso es redarguir. Entonces Pablo está diciendo, mira, haz entender a los que tú les vas a hablar la palabra, que ellos comprendan de forma tal que comprendan su naturaleza pecaminosa, y que el conocer la naturaleza pecaminosa, mientras tú lo estás hablando, eso le cause tristeza por su pecado, porque generalmente el redarguir debe de causar tristeza a la persona que es redarguida, y esa debe de ser la finalidad de nosotros cuando predicamos la palabra. Debe de ser la finalidad de nosotros cuando redarguimos, o sea, cuando hablamos a otros del evangelio, debemos entonces hacerlo redarguyendo, o sea, haciéndole entender a la persona su condición, su situación, y al hacerle entender su situación, que eso le lleve a tener una tristeza profunda y un deseo entonces de arrepentimiento y de cambiar su forma de pensar. Eso es redarguir. Entonces Pablo está diciéndole a Timoteo, predica la palabra, pero también redarguye. Cuando tú lo hagas, hazlo redarguyendo. Pero también le dice, reprendes, otra cosa que debe de Timoteo de tener en cuenta cuando está predicando la palabra. ¿Y qué es reprender? Estos términos hemos tenido que buscar en el diccionario, ¿verdad? La interpretación, ¿verdad? Ahora fui al diccionario y vi que reprender es corregir, es reconvenir, oiga eso, censurar, regañar, oiga eso, regañar, poner a la persona en su lugar. Pero díganme, hermano, poniendo a la persona en su lugar, no diciéndole cosas fuera de lugar, no insultándole, como dice la persona por ahí, dice, lo puse en su lugar. ¿Usted ha escuchado eso algún día? O seguro usted lo ha dicho. ¿Qué se cree? Pero lo puse en su lugar. Entonces el predicador, el creyente, cuando va a predicar la palabra, cuando va a hablar a otros de Jesucristo, debe de hacer que la persona, o sea, enfrentar a la persona con el pecado. Eso es. Reprender es enfrentar a una persona con su pecado, con su problema, pero hacerlo a la luz de la palabra de Dios. Y esto debe de ser tanto para los creyentes como para los no creyentes. Esta mañana el hermano Domingo predicaba acerca ¿de qué predicaba Domingo? Yo no me acuerdo. ¿Algunos de los hermanos de San Pedro se acuerdan de qué predicaba el pastor Domingo? De cómo restaurar al hermano. Y antes de restaurar al hermano, cuando ese entra en su problema, tiene un problema, nosotros debemos de hacer esto, reprender al hermano. Y el reprender al hermano es confrontarlo con la situación por la cual él está pasando, que es causa de pecado. Entonces, cuando predicamos a otros, nosotros tenemos que enfrentar al pecador con su situación. Tenemos que no decirle, mira, tú eres un pecador, hijo del diablo. No, no podemos. Pero mientras estamos leyendo la palabra, exponiéndole la palabra a esa persona, vamos a ir llevándolo para que él entienda que es un pecador. Y que como un pecador que es, necesita un arrepentimiento, un cambio de su forma de pensar y de ser. Y entonces eso lo lleva a él a hacer un cambio. Entonces, es necesario que nosotros como creyentes hagamos esto. Y nosotros no debemos de ignorar que esto es una tarea
que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y el llevar al otro, a enfrentar al otro por medio de la palabra, eso es lo que Dios quiere que hagamos, redarguyéndolo, llevando la palabra de Dios. Pero Pablo no solamente le dice a Timoteo, tú debes hacer este trabajo redarguyéndolo y reprendiendo, sino también debes hacer otra cosa. ¿Qué dice ahí al final del versículo 2? Exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahora, ¿qué es exhortar? ¿Qué significa la palabra o el verbo exhortar? Es pedir a una persona, oiga, según el diccionario, es pedir a una persona con razones o ruegos que haga o deje de hacer una cosa. Eso es exhortar. Es invitar a la persona, invitarla o animarla o aconsejándola a que deje de hacer algo o que lo haga. Eso se llama exhortar. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo que junto con el redarguir, la reprensión, también exhorte a la persona. Porque es necesario que una vez que nosotros a la persona le hemos encarado con su pecado, con su situación, nosotros entonces le exhortemos. Y exhortarle es ponernos al lado de esa persona, ponernos al lado de ella para que instruirla en la forma en que debe de hacer las cosas, para instruirla en el camino que debe de enfrentar o caminar a partir de esta cosa. Ahora, el apóstol Pablo nos está diciendo que debemos de exhortar, pero dice con toda paciencia y doctrina. Interesante, porque nosotros no podemos hacer esto hacia lo loco. Pablo está dándole instrucciones a su hijo Timoteo para que de cómo él debe de hacer las cosas. Y es necesario que nosotros tengamos instrucciones. Y la instrucción la tenemos acá. Amén. En la palabra de Dios. Sí o sí. Gloria a Dios. Ahora, Pablo está diciendo, debes hacerlo con toda paciencia y doctrina. Ahora, ¿por qué él le dice a Timoteo que ese trabajo él debe de hacerlo con paciencia? Miren, mis hermanos, es necesario que en la exposición de la palabra de Dios nosotros seamos pacientes. ¿Saben eso? Nosotros no debemos mostrarnos a lo loco, fuertemente, acalorarnos o como si estuviéramos discutiendo al exponerle la palabra a una persona. No deberíamos tampoco de enojarnos, no deberíamos de ser ásperos. No, nosotros debemos de hacerlo con paciencia, porque si nosotros tratamos de hacer estas cosas de esa forma, como le decía anteriormente, vamos a hacer esfuerzos infructuosos y todo lo que nosotros estamos haciendo o diciéndole al otro no va a tener fruto. Y el predicar la palabra debe de tener fruto. ¿Qué ustedes creen, mis hermanos? Seguro que sí es necesario que tengan fruto cuando nosotros predicamos la palabra. Y es por eso que Pablo en el capítulo 2, verso 25, le dice a Timoteo esto, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y el 26 dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. O sea, es necesario, mis hermanos, que cuando nosotros vamos a predicar la palabra, que cuando nosotros vamos a hablar a otros de Cristo, lo hagamos con paciencia, sabiendo que el trabajo no somos nosotros los que lo hacemos, sino que es el Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo. Él es el que convierte a las personas. Recuerdo en San Pedro de Macorís había un señor que cuando una vez conversando con, él era creyente de la iglesia, y le estaban hablando de una hermana que su marido no era fácil con ella. Él dijo, pues lo que tenemos que hacer es ir y convertirlo. Vamos a convertirlo. El único que convierte es el Padre. El único que convierte es el Espíritu Santo. Nosotros solamente somos instrumentos y debemos de llevar la palabra con toda paciencia y doctrina. Amén. Eso es. Es necesario que lo hagamos así, con paciencia y doctrina. Ahora, ¿por qué con doctrina? Porque nosotros lo que vamos a llevar tenemos que fundamentarlo con la sana palabra de Dios. ¿Verdad que sí? Si somos creyentes en Jesucristo y vamos a llevar el mensaje a otros, pues tenemos que hacerlo
fundamentados en la palabra de Dios. Porque si no lo hacemos así, mis hermanos, ¿saben qué pasa? Que cuando lo hacemos, el otro se olvida de lo que hemos dicho. Entonces es necesario que estemos fundamentados en la doctrina del Señor Jesucristo, para que se logre el propósito con el cual nosotros somos llamados. Debemos hacerlo así. Y es por eso que Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, vete y predica la palabra, pero hazlo con toda paciencia y doctrina. ¿Para qué? Para que se quede grabado en la mente de la persona y en el corazón de la persona esa palabra que tú le estás predicando, esa palabra que le estás diciendo. Amén. Ahora, Pablo hasta aquí le está diciendo a Timoteo lo que debe de hacer. Pero ¿qué nos dice el versículo 3? Yo les dije a ustedes anteriormente que Pablo está llamando o escribiendo a su hijo Timoteo porque él ha tenido ya la visión de lo que va a ocurrir. Y aquí en el versículo 3 nosotros vamos a ver la razón o las razones por las cuales Pablo está dándole este encargo a Timoteo. Un gran encargo, y no solamente a Timoteo, sino a nosotros también. Versículos 3 y 4. Una vez más le voy a pedir a ustedes, mis hermanos, que lean conmigo. Vamos a ver si podemos leer todos al unísono. 1, 2 y 3. Porque vendrá se amontonarán maestros. ¿Y el 4 qué dice? Mis hermanos, interesante. Pablo aquí está dando esta exhortación a Timoteo por esa razón. ¿Qué dice en el versículo 3? Que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Este vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina se refiere al abandono de la doctrina de Cristo. Y Pablo estaba viendo que esto iba a ocurrir no afuera, sino que iba a ocurrir dentro de la misma iglesia. Eran los hermanos en Cristo los que se encontraban allí en Éfeso, los que iban a comenzar a apartarse. Por eso Pablo dice, va a llegar el tiempo en que no sufrirán la sana doctrina. Y cuando habla de esto de no sufrirán, es que los hermanos en Cristo ya no iban a tolerar la sana doctrina. Iban a decir, ya esto está desfasado. Como dijo aquel hombre en Roma, ¿cómo se llama? El Papa, que dijo de que la Biblia está fuera de tiempo, mis hermanos. Ustedes sabían eso, ¿verdad? Oh, y dice que había que crear otro libro. Ustedes habían escuchado eso. Oh, Dios mío, oye al Papa. Tremenda cosa. Cuando se enfrente con el Señor, pobrecito, él no sabe lo que está diciendo. Él está, como dice la misma palabra de Dios, muerto en sus delitos y pecados. Y por eso es que él necesita a Jesucristo. La iglesia, ya ustedes saben, déjenme hablar de eso. Pero vamos a seguir. Pablo aquí está diciendo que va a llegar el tiempo en que la persona, los mismos creyentes, y eso es lo más peligroso, que él está viendo que esto va a pasar dentro de la misma iglesia, que aquellas personas que aprendieron la sana doctrina, ya ellos no estaban o no iban a estar ya dispuestos a mantenerse firmes en eso, no iban a mantenerse firmes en lo que aprendieron, iban a negar lo que habían aprendido. ¿Y qué está pasando hoy día? ¿Saben que en muchas iglesias está pasando eso hoy día? Hay muchas iglesias que están negando con sus acciones, haciendo todo lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Pablo entonces estaba viendo esto y decía eso. Por eso le dice a Timoteo, predica la palabra, porque va a llegar el tiempo en que ya los mismos creyentes no van a querer escuchar de esto. Y dice, sino que teniendo comezón, en el versículo 3,
de oír. Oiga, comezón. ¿Qué es eso de comezón de oír? Deseo de oír. Ahora, y es un deseo insatisfecho. ¿Por qué? Porque ellos no van a tener deseo de oír lo que dice la palabra de Dios. No, ellos van a tener deseo de escuchar cosas nuevas, cosas sensacionalistas, cosas diferentes, que estén de acuerdo a sus propios gustos. Es por eso que Pablo le está diciendo, cuando ellos van a tener deseo de eso, entonces, ¿qué va a pasar? Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esto de se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia nos quiere decir que al tener la gente el deseo de escuchar cosas nuevas, van a venir hombres que se llaman, bueno, maestros acá, que van a decir cosas conforme a las concupiscencias de ellos. Ellos van a hablar conforme a lo que ellos quieren escuchar. Eso es todo. Eso es todo. Y hoy en día hay muchos predicadores que están haciendo eso, lamentablemente. Se están amontonando para ganar la popularidad. Se amontonan para que digan fulano de tal y le están diciendo lo que la gente quiere escuchar. Más nada, listo. Solamente para complacer a sus oyentes. En lugar de hacer lo que Pablo le dijo, de redarguir, reprender y exhortar. Están diciendo lo que el otro quiera que le diga. Hay muchos predicadores que hablan y nunca le dicen a la congregación o a las personas a quienes le están predicando que necesitan un Salvador. Nunca le dicen que son pecadores. Le dicen, no te preocupes, tú vienes, con solamente tú venir aquí a la iglesia, tú vas a recibir bendiciones. Bueno, es cierto, se reciben bendiciones, pero le dicen, tú no necesitas hacer un arrepentimiento. Tú nada más tienes que venir y bautizarte. No hay necesidad de que tú te arrepientas, de que te conviertas y te arrepientas. No, hombre, no. No es necesario que tú aceptes a Jesucristo como tu Salvador. Ven, con solamente tú venir acá, no hay problema. Y con solamente tú aportar, ya estás recibiendo las bendiciones de Dios. Solamente están buscando que la gente se sienta. La gente viene a la iglesia para sentirse bien. La gente viene a la iglesia para escuchar palabras que los hagan sentirse bien. Entonces, como es así, vamos a decirle entonces cositas bonitas para que se sientan bien y para que no se nos vayan, para que se queden con nosotros aquí, porque hay muchas cosas buenas de parte de ellos. Y eso no fue lo que le dijo Pablo a Timoteo. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra. Y cuando le dice predica la palabra, le está diciendo, hazlo conforme a lo que tú has aprendido. Hazlo conforme a lo que dice la palabra de Dios. Dile a los demás lo que dice la palabra de Dios. Y dice el versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Miren, mis hermanos, estamos cansados de escuchar mensajeros que lo que dicen es sueños, mensajeros que les hablan de cosas que la persona quiere escuchar, pero jamás le dicen la verdad de la palabra de Dios. Y cuando hacen esto, lo que están es abriendo a la congregación, a sus oyentes, a cualquier influencia satánica, y pueden entonces apartarse al error. Entonces Pablo quiere evitar esto en la iglesia de Cristo. Pablo quiere evitar esto, que Timoteo caiga en esto. Y es por eso que él está exhortando, dándole esta encomienda que Dios quiere que le dé. Entonces, mis hermanos, nosotros como creyentes, ¿qué debemos de hacer? Escuchar lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Tratar de ver qué estamos escuchando y hacer como los hermanos de Berea, los bereanos, que cuando se le explicaba algo, cuando se le predicaba algo, ellos después iban a la palabra a ver si lo que le habían dicho estaba conforme a la palabra. Entonces nosotros hoy día eso es lo que debemos de hacer.
chequear en la palabra de Dios lo que dicen nuestros mensajeros, los que dicen los que vienen a nuestra iglesia a predicar, lo que dicen nuestros pastores hoy día. Mis hermanos, si no está conforme a lo que dice la palabra de Dios, si ellos no están tratando de redarguir, de enseñar, de reprender, de exhortar, pero conforme a la palabra, pues miren, si tienen que echarlo, sáquenlo de ahí. Hacer como los bereanos. ¿Saben, mis hermanos, por qué? Porque Pablo vio que iba a pasar esto. Y eso es lo que está pasando hoy día. Hoy día eso es lo que está pasando. Entonces, es necesario que como creyentes, como iglesia de Dios, nosotros estemos conscientes de lo que estamos haciendo. Y es por eso que Pablo está dando esta exhortación a su hijo Timoteo. Pero esa exhortación debemos nosotros hacerla para nosotros, hacerla nuestra, sabiendo que Jesucristo está de por medio. Amén. Sabiendo que el Espíritu Santo puede ayudarnos a nosotros. Entonces, mis hermanos, como Pablo puso a Dios como testigo ante ese encargo, ¿y saben por qué él puso a Dios y a Jesucristo como testigo en ese encargo? Porque él estaba consciente de la presencia de Dios en su vida. Y nosotros los creyentes debemos de hacer cual Pablo, estar conscientes de que el Señor vive en nosotros, estar conscientes de que tenemos al Espíritu Santo en nosotros y estar conscientes de que las cosas que hagamos debemos hacerlas para glorificar a Dios. Pablo sabía eso y es por eso que Pablo pone a Dios y a Jesucristo como testigos. ¿Cree usted que usted puede poner a Jesucristo como testigo en sus casos, en sus situaciones? Muchas veces nosotros no lo hacemos. Muchas veces no ponemos a Cristo y a Dios como testigo en nuestras acciones, porque sabemos que nuestras acciones son malas. Sabemos que están siendo mal hechos. Y por tal razón no podemos poner a Jesucristo como testigo. Pero es necesario que estemos plenamente convencidos de la presencia de Jesús en nuestras vidas. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de la palabra, viviendo a Jesucristo en nosotros. Ahora, Pablo da entonces a nosotros, a Timoteo, le dice cuál es la actitud que él debe de tener al predicar la palabra. ¿Cuál es la actitud? ¿Cómo debemos predicar la palabra nosotros? ¿Qué actitud debemos tomar nosotros al predicar la palabra? ¿Sabe usted cuál es la actitud que debe de hacer, tomar en cuenta para eso? Seguro, yo tengo más de 15 años en el Evangelio y yo sé cómo yo debo de predicar la palabra. Otros dirán, no, yo tengo 25 años o 50 años ya en el Evangelio. ¿Y cómo tú me vas a decir a mí ahora cuál es la actitud que yo debo de tomar para predicar la palabra? Miren, mis hermanos, yo no se la voy a decir. Es la palabra de Dios la que le va a decir cuál es la actitud. Vamos al versículo 5. Pablo está hablando a Timoteo. ¿Qué le dice? Ok, vamos todos al unisón. Pero tú, sí. Ahí vemos la actitud que debemos nosotros de tomar al predicar la palabra. Sobriedad, lo primero. 3 cosas ahí Pablo está diciéndole a Timoteo que debe tomar en cuenta al predicar la palabra. La sobriedad. ¿Qué es ser sobrio? ¿Qué es ser sobrio? Lo contrario de ebrio. Eso es ser sobrio. Mis hermanos, cuando vamos a predicar la palabra de Dios, nosotros debemos de estar libres de la influencia de cualquier cosa que nos haga embriagarnos. Oiga eso, mis hermanos. No quiero decir que nosotros debemos de estar libres de cualquier cosa, de beber un trago de vino, no, eso es lo que no estoy. Yo estoy diciendo que nosotros debemos de estar libres. El ser sobrio es aquella persona que está libre de cualquier cosa que pueda embriagarla para evitar caer bajo los efectos tóxicos, ¿verdad?, de cualquier doctrina, de cualquier tipo de pensamiento. Eso es estar ebrio. De cualquier sensacionalidad, eso es estar ebrio. De cualquier cosa que lo aparte de la verdad, eso es estar sobrio, no ebrio. Entonces, por eso es que Pablo le está diciendo a Timoteo, tú
sé sobrio en todo. O sea, lleva a cabo una enseñanza equilibrada con la palabra de Dios. Eso es. Le está diciendo, sé sobrio. Al decirle sé sobrio, le dice, conforme a la palabra de Dios, hazlo. No te dejes embriagar por lo que dicen los demás. No te dejes llevar por las cosas sensacionales que hoy día se están hablando. No te dejes llevar por las extravagancias. No te dejes llevar de nada de eso. Déjate llevar por la palabra de Dios. Lo segundo que le dice a Pablo, a Timoteo, cuando la actitud que debe de tomar al predicar la palabra es, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí en el versículo 5? Soporta las aflicciones. Mis hermanos, ¿qué es eso de soportar las aflicciones? Mire, Timoteo, el mismo Pablo, pasó por muchos problemas. El mismo Pablo, al desarrollar su ministerio, pasó por muchas dificultades. Y es tan tal que llegó a ser encarcelado. ¿Saben? Por amor al ministerio. Pero él debió de soportar todo eso. Y es por eso que él está diciéndole a Timoteo, soporta las aflicciones, predica la doctrina fielmente en vez de halagar a los oídos de los oyentes. Di lo que tú tengas que decir, aunque eso te cueste la vida. Ay, mis hermanos, aquí en Dominicana nosotros no tenemos problema de predicar la palabra. Qué bueno, ¿verdad que sí? Duro lo están pasando en el Medio Oriente. Duro lo están pasando que predican en lugares donde el cristianismo no es aceptado. Los están matando, muchos de ellos. Están quemando sus casas. Y Pablo, sabiendo eso, le dice a Timoteo, Timoteo, posiblemente te van a pasar muchas cosas peores que a mí. Pero te digo, soporta las aflicciones. ¿Por qué? Porque ningún ministerio es un ministerio que no cueste. Cuando estamos haciendo un ministerio, cuesta, nos cuesta lágrimas muchas veces, nos cuesta problemas. Y el que va a predicar la palabra de Dios tiene que estar consciente que vendrán aflicciones a su vida. Y es por eso que Pablo le dice a Timoteo, soporta las aflicciones. Soporta los problemas, que cuando tú estés predicando la palabra y venga un problema por tú ser un fiel seguidor de la doctrina, un fiel seguidor de Jesucristo, y vengan problemas a tu vida, sopórtalo. No dejes caer la toalla, mantente firme. Pero nos vamos a mantener firmes si nuestra fe está puesta en el Señor Jesús. Aquel que dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero no se preocupen, yo he vencido. Y la tercera cosa que Pablo le dice a Timoteo, que es parte de su actitud al predicar el evangelio, es ¿cuál? Le dice, haz obra de evangelista. ¿Saben por qué Pablo le está diciendo a Timoteo, haz obra de evangelista? Porque Timoteo había acompañado a Pablo en muchos lugares de predicaciones. En su ministerio de enseñanza y predicación, Timoteo había acompañado a Pablo. Entonces Pablo sabía que Timoteo exactamente sabía lo que uno iba a pasar. Y que Timoteo sabía todo lo que conlleva el ser evangelista. Y por eso entonces Pablo le dice a Timoteo, no te sientas mal, no te amilañes, haz tu obra de evangelismo. Concéntrate en predicar y enseñar la palabra a los creyentes. Concéntrate en llevar el evangelio a otros lugares, así como yo lo hice. Y en tiempos de Pablo, el ser evangelista no era como hoy día. En tiempos de Pablo, el evangelista tenía que irse a pie de un lugar a otro. Si conseguía un vehículo, era un caballo, o un mulo, o un asno, lo que sea. A veces, bueno, Pablo tenía que irse, a veces se fue por mar, ¿verdad? Por embarcaciones. Pero no es como hoy día. Hoy día un evangelista está aquí en Dominicana y quiere llegar a Estados Unidos o a Europa, nada más tiene que coger un avión e irse y llegó. Pero en aquel entonces
no era así. Y eso no impidió que Pablo levantara todas las iglesias que levantó. Entonces Pablo está diciéndole a Timoteo esto porque él pudo hacerlo. Y dijo, Timoteo, si yo pude hacerlo, tú puedes hacerlo. Y es por eso que le dice, haz obra de evangelista. El evangelista era una persona itinerante, un predicador itinerante, que estaba hoy aquí y después iba allí y allá y acullá. El evangelista, hoy día a los evangelistas muchas veces se les hace un programa de los lugares donde va a estar. Bueno, te va a tocar hoy en tal lugar, mañana en tal lugar y te vamos a llevar en jipeta. Hay mucho polvo por ahí, por eso debemos llevarte en una jipeta con aire acondicionado para que no te ensucies tanto. O vamos a llevarte, si es muy lejos, en un avioncito de aquí a Punta Cana o de aquí a tal lugar. Ay, qué chévere, así sí es bueno ser evangelista. Pero en los tiempos de Pablo y de Timoteo no era así. Era necesario, mis hermanos, salir, caminar, sufrir, padecer para ser evangelista. Hoy día no tenemos que padecer tanto para ser evangelistas, pero además Pablo veía todo lo que iba a pasar. Y es por eso que él dice, haz obra de evangelista. Qué bueno es hacer obra de evangelista. El hacer obra de evangelista es levantar obras en distintos lugares. El hacer obra de evangelista no es quedarse nada más en el confort de una iglesia con aire acondicionado. El hacer obra de evangelista es salir y cumplir con el ministerio que el Señor Jesucristo dio a sus discípulos en Mateo 28. ¿En Mateo 28? A ver si estamos acá. Es hacer eso. Ahora, finaliza este versículo diciendo, cumple tu ministerio. ¿Qué es esto de cumple tu ministerio? ¿Saben ustedes, mis hermanos, a qué se refiere cumplir el ministerio? Se refiere a servicio. Pablo le está diciendo a Timoteo, haz todo el servicio para el cual yo te he llamado. Haz el servicio que se te ha sido encomendado y para ello dedica tus mejores talentos y no dejes de hacer nada. Y ese es el mensaje que nos da Pablo a nosotros hoy. A la iglesia de hoy, vino nuevo, el Calvario. Pablo nos está diciendo, dedica tus mejores talentos para la obra. No dejes nada sin hacer. Lo que se te ha encomendado, hazlo. Eso es lo que Pablo nos quiere decir a nosotros cuando nos dice, cumple tu ministerio. Pregunto, ¿estamos nosotros hoy día haciendo el trabajo para el cual Dios nos ha llamado acá? Se nos ha encomendado una misión. ¿Estamos cumpliendo con la misión? ¿Está usted cumpliendo con la misión que Dios le dio, le encargó a usted en el momento que usted se entregó a Cristo? ¿Está usted trabajando con los dones que Dios le dio a usted en el momento en que usted fue bautizado por el Espíritu Santo? ¿Está usted haciendo lo que Dios quiere que usted haga desde el momento que usted entregó su vida a Jesús? ¿Desde el momento que usted fue sellado? ¿Estamos cumpliendo con eso? Bueno, si lo estamos haciendo, mis hermanos, pues decimos, bueno, gloria a Dios y lo felicitamos. Pero si no lo estamos haciendo, es necesario que en base a lo que hemos escuchado, nosotros hoy meditemos, reflexionemos y digamos, ¿estamos haciéndolo sí o no? Dios ha querido que expresemos hoy esta porción de 2 de Timoteo 1 al 5, capítulo 4, porque Dios quiere enfrentarnos a cada uno de nosotros por medio de su palabra en cuanto al trabajo que estamos haciendo. Les dejo esta pregunta para que ustedes reflexionen. ¿Está usted cumpliendo su ministerio? Lo otro le corresponde a usted. Termino diciendo, cumplamos el ministerio para el cual Dios nos ha llamado, obedeciendo su palabra,
predicando su palabra a tiempo y fuera de tiempo, cumpliendo con cada una de las cosas que hemos escuchado esta noche. Si lo hacemos así, podemos decir, gloria a Dios. Y cuando el Señor nos llama, como Pablo, cuando Pablo fue llamado, poder decir, he acabado la carrera, he cumplido con lo que Dios me ha dado a hacer. Quiera el Señor, o permita a Dios, que cuando nosotros seamos llamados delante de Él, de su presencia, podamos decir al Padre, he cumplido con lo que me llamaste a hacer. ¿Puede usted hacerlo? Gloria a Dios. Quizás tú estás aquí en esta noche, no conoces a Jesús, has escuchado, pero esto no solamente es para creyentes, esto también es para ti que no conoces a Jesucristo. Jesucristo quiere que tú tengas un propósito, un plan. Jesucristo quiere que tú hagas algo hoy. Y ese algo que Él quiere que tú hagas es que entregues tu vida a Él. Y comiences a partir de hoy a depender de Él. Y comiences a vivir conforme a lo que Él dice en su palabra. Hoy es el día en que Dios te ha llamado. Te hacemos una invitación. Ven a Jesucristo. Amén. Dios le bendiga. Oramos. Soberano Padre, gracias te damos por tu palabra y porque nos has permitido compartirla con los hermanos y las visitas que están aquí. Gracias, Señor, porque confiamos en ella y sabemos, como dice tu misma palabra, que ella hará lo que quiera en las vidas de cada uno de nosotros. Mi palabra no vuelve vacía, no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiera, dice el Señor. Por eso rogamos, Señor, que tú obres en nuestras vidas. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Amén. Damos gracias a Dios por esas palabras. Amén. Yo no sé si usted la tomó para sí, pero yo sí. Yo creo que me hacía falta, lo aseguro, me hacía falta, porque ciertamente el ministerio es algo arduo, no como estamos viendo hoy día, una clase de iglesias muy diferente a la iglesia en la que yo nací. En San Pedro de Macorís había una iglesia, o era una iglesia con unos bancos incómodos, ¿verdad? No así como en eso en que tú estás, ¿verdad? Incómodos. Los niños no podían dormir tal vez como están ahora, ¿verdad? Pero yo le doy gracias a Dios por esos bancos. Porque hoy hay unas iglesias que tienen unas comodidades tales que usted se desconecta de lo que va a recibir allí, que es la palabra. Yo le doy gracias a Dios porque donde me permitió crecer, recibimos palabra sana, sana doctrina. Y es la que hoy estamos llamados a predicar, a compartir en todo momento. Y eso cuesta sacrificio, hay que dejar muchas cosas y eso le va a doler a nuestro yo. Pero yo fui la semana pasada, yo fui el primero en llegar. ¿A quién? ¿A mí otra vez? Sí, a ti otra vez. Así debe ser. El llamado del Señor, Él dice que no es en vano el trabajo que hacemos para el Señor. Es aquí que tenemos que comenzar. Mire, el cambio, dice el apóstol Pablo, cambia tu manera de pensar. Para entender la voluntad de Dios, es aquí que tengo que empezar. Y para yo cambiar ahí dentro, es con la palabra que voy a cambiar. Y hay una lucha, una guerra, día a día con eso. Desde que usted abre los ojos para levantarse, hasta que llega a su cama y acostarse, una batalla diaria. Pero iglesia, tenemos el llamado. Somos los únicos capacitados por Dios para llevar la palabra. Así que esas palabras de nuestro pastor Roger han sido para mí un refrigerio. Damos gracias a Dios por esas palabras traídas por el pastor Roger en esta noche. Una vez más les reitero, estoy
regocijado de tenerles aquí. Quiero pedirle al Calvario que nos lleven en oración. Estamos procurando local. Nosotros realmente teníamos 2 locales. Vino Nuevo nació como bajo el sistema de células, tanto en el sector Los Ríos como en el sector, en la zona oriental, en el sector Los Trinitarios. Y hay varias células, pero entregamos uno de los locales en Los Ríos. Por cierto, es inconveniente, ya pequeño, y estaba en una situación, en un lugar, y ya no estaban pidiendo aquel local. Nos quedamos con el de Los Trinitarios, pero nos queda pequeño para la iglesia, para los 2 grupos reunirse allí. Estamos buscando. Así que llévenos en oración, sea como sea que el Señor obre, nosotros lo aceptamos si es voluntad de Dios, sea como sea. ¿Qué le parece este lugar? ¿Le parece bien? Mire, vino con tarima y todo, y todo. ¿Y si el Señor nos da esto? Gloria a Dios. Sí, a mí a veces se me entran los cables de locura, pastor, pero no soy pentecostal, no. Pues llévenos en oración, mi hermano, mi hermana, y que Dios haga su voluntad con vino nuevo. Nosotros por igual seguiremos orando por ustedes para que su fe no le falte, porque lo demás no le falta. Yo pasé por ahí por los 4 en estos días, y yo, mire el Calvario ahí, señores, como un colegio, ¿verdad? Arriba, ¿qué es lo que tiene? Es de 2 pisos, y tienen también una institución educativa. Tenían ahí, pero es todo, wow, y parece que fue ayer, Dios le ha bendecido grandemente y seguirá haciéndolo en la medida que ustedes sean fieles en cumplir el ministerio al que el Señor le llamó. El Señor es bueno, no importa, puede que ya no tengan la institución, pero puede que ahorita le dé una más grande. Así es el Señor, Él tan solo manda, uno lo que tiene que hacer es obedecer. Así que llévenos en oración, les seguiremos llevando también a ustedes en oración, y queremos que esta práctica que hoy comenzó o que se dio hoy siga haciéndose. ¿Cuántos de los que están aquí fueron a la conferencia del año pasado? La que tuvimos de aquel lado en la autopista de San Isidro, ¿verdad? Unos cuantos hay aquí. Ustedes saben que esa conferencia realmente era esto que estamos haciendo hoy. Esa conferencia no iba, eso fue un colado ahí. Nos quitaron esto. Hablamos con el pastor Roger y hablando allí, vamos a tener un culto unido, sí, qué bueno. Entonces otros como que se enteraron y dijo Vladimir, sí, pero también nosotros, ok. Y cuando comenzaron, bueno, ustedes vieron ahí el resultado. Habían aproximadamente 600 personas en aquella conferencia del posmodernismo, pero realmente eso nació del interés, el deseo de juntarnos así. Y ahora viene mi sentencia, porque yo no solamente me río y hago chistes. Nadie se puede ir por ahí sin saludarme. Yo me voy a parar allí en la puerta y yo lo voy a saludar a todos. Y el que no me salude cree que no lo sé, pero yo me voy a dar cuenta, porque yo voy a mira un bajito, un alto, así que tenía ese. ¿Cómo se llama, pastor? Ese fulano no me saludó. Bien, bueno, no, era un chiste. Quiero que esto se siga dando para que el pueblo del Señor siga ejercitándose. Siempre repito lo que aprendí. Estamos haciendo un ensayo aquí en la tierra de lo que haremos por la eternidad. Así que si yo no le caigo bien aquí, procure arreglarlo, porque por toda la eternidad es imposible que nos llevemos así. Entonces tenemos que caernos bien. Y yo sé que el no caernos bien entre hermanos es un asunto de las concupiscencias de la carne, ¿ven? Si usted se acerca, si yo me acerco, me voy a dar cuenta luego que no era nada, era una percepción, una mala idea que nace de una carne caída, de un cuerpo caído, del pecado. Entonces, así que vamos a coinonizar. Hemos preparado allá afuera un pequeño brindis, un refrigerio para eso mismo. Más que el comer, que sea compartir. Yo sé que aquí hay muchas caras conocidas y hay otras que han cambiado. Yo tengo un par de verrugas que no tenía, entonces puede que usted no me esté reconociendo por eso, pero saludémonos, hablemos, abracémonos en el amor de Cristo. Amén. No sé qué otra cosa se me queda. Sí, el hermano Mateo, sí. Si ellos van a terminar con una alabanza, ciertamente. Si él
¿Sabe que cuando yo conocí a Juancho tenía cabello? Sí. Pero después de ahí, mira, se ha mantenido siempre así, bien elegante. Pero mira, en cualquiera de sus estados, sea peludo o calvo, es hermoso y atractivo, ¿verdad, Mabel? Siempre mantiene esa hermosura. De verdad que sí. Mis hermanos, que la gracia del Señor sea con su pueblo, su iglesia. 2 locales aquí reunidos, la de San Pedro y la de acá. Somos una sola iglesia, la iglesia de Cristo. Así que un fuerte abrazo a todos en el amor de Cristo y terminamos alabando el nombre del Señor. Cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia en las naciones, cambiaste en lloro por canciones, grandes cosas hecho Dios por su pueblo. Se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia en las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque
cosas ha hecho Dios por su pueblo. Amén. Salúdense con ósculo santo. Dios bendiga a su pueblo.